como ocultas al hombre, no porque debieran estar ocultas, sino por causa de el engaño en el que vive el hombre. No olvidemos que por la palabra de Dios se nos enseña que el mundo está en tinieblas. Pero cuando uno estaba en el mundo, uno no tenía conciencia de que estaba en tinieblas. A eso me refiero, que uno está inconsciente, uno está ciego. Todas estas cosas que por la gracia del Señor, el Señor nos ha permitido ver o conocer, es porque Él nos ha traído a su luz. Pero antes uno no tenía conciencia de pecado, por ejemplo. No tenía conciencia de la maldad que hay en el hombre. Y frente a esa ignorancia es muy difícil apreciar el valor que tenga que el Señor haya tenido que ser crucificado para que uno pueda ser salvo. Entonces, quisiéramos compartir una palabra que tiene como principal tema la maldición del pecado. Una palabra no grata al oído, ¿no? Maldición, algo que está maldito. Por eso les decía, aquí en el capítulo 28, vamos a comenzar primeramente por lo positivo, las bendiciones, desde el versículo 1, bendiciones. Versículo 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese que esta palabra muy hermosa, una promesa, una bendición. Qué triste es cuando se toma la bendición, pero sin hacer énfasis en lo que el Señor está diciendo, la importancia de poner atención a todos sus mandamientos. No es solamente que Él quiere poner a su iglesia, por ejemplo, a su pueblo, sobre todas las naciones, ¿cierto? El otro pasaje que se usa mucho en este tiempo es cabeza y no cola. Pero, ¿a quiénes? A quienes ponen atención a sus mandamientos. Y dice, a todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, si haces eso, entonces también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Quiero terminarlo ahí para justamente enfatizar esa última parte, andar en sus caminos. El Señor nos ha mostrado el camino, nos ha señalado el camino. La responsabilidad de conocer el camino es ahora andar por él. Y ya tenemos toda la historia del pueblo de Israel, a quien el Señor le dice, no conocieron mis caminos. Les habló, esta palabra es directamente para ellos, primeramente, ¿no? Es una palabra dada al pueblo de Israel al momento de exponerle todos los mandamientos, la ley, para concluir en que ellos no entraron a la tierra prometida porque no conocieron sus caminos. El andar en sus caminos, el seguir al Señor,
aquel que dijo yo soy el camino. El seguir al Señor. Fíjese ahora, como resumiendo, esta es la parte positiva, la bendición. Pero viene la parte negativa. Desde el versículo 15, la parte negativa, las maldiciones, por no cumplir los mandamientos del Señor, por no poner atención a lo que el Señor habla. Versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de tus pies de hierro. Bueno, en una forma de, lo dejo hasta ahí, resumir lo que es la bendición y la maldición. Si a un pueblo se le entrega toda esa ley, la cual aquí está resumida, y luego viene esta palabra acerca de cumplirla o no cumplirla, bendición o maldición. Si a uno le dicen esto, mira, haz esto y vivirás, no es como fácil escoger, como si uno dijera, mira, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. ¿Por qué será, una pregunta, por qué será que el hombre escoge la muerte? Porque esto mismo aconteció en el paraíso, en el huerto de Edén, donde el Señor le dio todos esos árboles que podía comer para vida y solamente un árbol prohibido para muerte, y justamente de ese tenían que comer. ¿Por qué si le dicen escoge la vida, por qué escoge la muerte? Y ahora la nación entera, la misma cosa, se le coloca la palabra, los mandamientos para que viva, y el Señor le dice, si tú haces esto, si oyes mi voz, si atiendes mis mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Es hermoso si uno lee todo eso. ¿Quién no quisiera eso? ¿Por qué será que el hombre escoge lo otro? ¿Por qué será? Como es más fácil ver el pecado en otros, entonces miremos al pueblo de Israel. ¿Por qué será que ese pueblo no entró a la tierra prometida? ¿Por qué será que ese pueblo desobedeció los mandamientos del Señor? ¿Qué querrá decirnos el Señor cuando dice que todas estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros? Todas estas cosas nos benefician a nosotros en el sentido de hacernos ver, primera cosa, lo que es el hombre. No lo que es el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es un pueblo más de todo lo que es la humanidad. Así que solamente son un ejemplo que fue puesto a la luz, y por medio de ser iluminados podemos ver en ellos lo que es el hombre. Fíjense ahora, en el mismo Deuteronomio capítulo 27, el capítulo anterior, voy a leer desde el versículo 14. Dice, y hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Atención. Maldito el hombre que hiciere escultura o imaginación de fundición,
abominación a Jehová, obra de manos de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, fíjese, viene diciéndole mandamientos a ese pueblo, pero el pueblo que asuma responsabilidad. Diga, no, amén, amén. Yo he oído eso, yo estoy consciente y amén. Confirmo qué es lo que voy a hacer. Dice el versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sabe que se podría hablar mucho de lo que es deshonrar padre y madre? Hay muchas cosas que hay que considerar a la hora de deshonrar padre y madre, no solamente la desobediencia. Hay hijos que pueden deshonrar a los padres fornicando, por ejemplo. Es una deshonra para los padres. Y como les digo, se podría hablar bastante más, pero no es el tema de esta noche. Pero no es un mandamiento así tan simple como para pasarlo. Fíjese lo fuerte, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo. Y fíjese en ese último versículo, los encerró a todos. ¿Se da cuenta? Los hizo a todos responsables, todos dijeron amén, todos dijeron amén, amén. Entonces, ahora son responsables de toda la ley. La verdad, la necesidad de cumplir toda la ley. Y de lo contrario, si no la cumplían, entonces, ¿cómo eran para Dios? Malditos. ¿Es fuerte? Claro que es fuerte. Uno no quisiera verse en esa condición. Decía, ya la palabra esa es fuerte de usarla, de aplicarle esa palabra a una persona, decirle a tal persona, es fuerte. Yo no sé si recuerdan ese pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, sin tener que leerlo, donde dice el Señor que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Por eso decía, ¿cuántas cosas hay en el hombre en que uno no ve lo malo, no se ve malo? Sublime es lo máximo, lo más elevado. Y dice, lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Qué importante para entender todas estas cosas es conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué tan santo es? ¿Qué tan puro es? Que lo mejor de los hombres para Él es abominable. Entonces, cuando el hombre se deleita en sus propias obras, cuando el hombre cree que está haciendo lo bueno en sus propias obras, delante de Dios está haciendo algo muy desagradable, muy feo. Entonces, la importancia es, muéstrame, Señor, endereza mis caminos, guíame por donde tú quieres que ande. No por mi propio andar, no por mi propio pensamiento, no es mi consejo, es lo que tú dices, Señor.
corrígeme, enséñame. Bueno, aquí tenemos principalmente un pueblo que cae en un estado de maldición. Fíjese, una forma de confirmar esto que estoy diciendo, en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, en el capítulo 11, recuerdan todo ya lo dicho ahí en Deuteronomio. Dice el capítulo 11, leyendo desde el versículo 1, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obras. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Amén. Qué claro para poder decir por qué vino Nabucodonosor a destruir Jerusalén, por qué fueron llevados cautivos. Dios habló a través de Moisés, les dio la ley y les dijo: pongan atención a mis palabras, guarden mis mandamientos. Ese darle valor. Nosotros ahora, por ejemplo, nos reunimos, pero qué importante es que cuando se está ministrando la palabra, nuestros sentidos, toda nuestra mente esté concentrada, comprometida. Lo que el Señor habla, lo habla para nosotros hoy. Esto no es una historia pasada. Esto ya serán juzgados los que la oyeron, los que la vivieron, pero hoy día es nuestro tiempo. Hoy nos toca a nosotros enfrentarnos a la palabra de Dios. Hoy día nosotros somos iluminados por su palabra. Y ahora, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Qué concentración tenemos nosotros frente a lo que el Señor está diciendo para alcanzar esa medida? Bien. Primeramente, reconocer: el pueblo de Israel no pudo. No pudo, y una de las cosas que ya hemos visto en las reuniones anteriores es que, como dice el apóstol Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Por tanto, el pueblo de Israel viene a ser un ejemplo de lo que es el ser humano. Todos, no hay ninguno de nosotros que pueda decir: oh, yo no, yo soy diferente. No hay ninguno. Entonces, todos los hombres están bajo maldición. Fíjese, hay un pasaje muy conocido que tiene que ver con esta maldición, y ese es aquel que está en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Si alguien le dice:
es que estamos viviendo otros tiempos y que por tanto ciertas palabras del Señor, ciertas palabras, mandamientos de la Escritura ya no están vigentes porque, como decir, hermano, son otros tiempos. Cuidado con ese engaño, porque Dios no cambia. Lo que Él dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá siempre. Esa es la hermosura del Dios de Israel, que podemos tener confianza en su palabra, no va a cambiar. Fíjense aquí en el capítulo 3, versículo 6. La nación de Israel. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hay algo que se puede relacionar ahí con el libro de Jeremías llamado Lamentaciones, donde nos habla acerca de que se lamenta el hombre, laméntese en su pecado, y ahí se nos enseña que es por su misericordia que el hombre no ha sido consumido. Nosotros que hablamos tanto, ¿sabe que he visto que a veces no relacionamos lo que aprendemos aquí en la congregación con la vida cotidiana? Entonces de pronto nos podemos ver arrastrados por este mensaje del mundo, donde hoy día todo lo que se habla son los derechos. Los derechos, todos tienen derechos. El problema es que nadie tiene deberes. Y eso no es justo. Los derechos se pierden cuando no se cumplen los deberes. Toda persona que viola sus deberes pierde sus derechos. Y entonces, nos sentimos con derecho, pero delante de Dios no hay hombre que tenga derecho, porque es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Alguien que se pare delante de Dios diciendo, yo tengo derecho a esto, a lo otro. Perdón. Usted no tiene derecho a nada, yo no tengo derecho a nada, es su misericordia que me mantiene con vida. Es su misericordia y eso implica que somos deudores. Pero digo, ¿cuántas veces uno no ve esto y se siente así como justo, como que tiene derechos? Yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Recuerda lo que leíamos en Deuteronomio. Les dio la ley y les dijo, mire, si ustedes cumplen esto, todas las bendiciones vendrán sobre ustedes. Llenos de bendición. Pero ¿qué hizo el pueblo? Desde los días de vuestros padres, no es cosa de ahora. Toda la historia del pueblo siempre se apartaron del Señor, nunca cumplieron la ley. Y dice entonces, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, esa pregunta, pregúntese usted ahora, esa pregunta, ¿qué es lo que muestra? Que el pueblo no tiene conciencia de su pecado. ¿Cómo diciendo, pero en qué? ¿En qué te hemos ofendido? ¿En qué hemos pecado? ¿En qué hemos de volvernos? Pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Esta es la palabra, versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Recuerda Deuteronomio 28? Si uno cumple los mandamientos, ¿qué es lo que hay? Bendición. Reprenderé también por vosotros al devorador. Todo esto lo decía, las maldiciones. El devorador es parte de las maldiciones. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, esa es la realidad del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, digo, no distinto al resto de los seres humanos, solamente que ellos fueron alumbrados.
La gran diferencia del pueblo de Israel con todas las naciones gentiles es que ellos conocieron los mandamientos de Dios y las naciones estaban en tinieblas, en oscuridad. Entonces en ellos se manifestó lo que es el hombre. Y el hombre es pecador. El hombre no podía cumplir los mandamientos del Señor porque está en un estado de esclavitud. La justicia le queda alta, no la alcanza. Por más que se esfuerce, por más que quiera, no puede. ¿Por qué? Porque es esclavo. Y un esclavo no puede. El asunto es hasta dónde uno tiene conciencia de su propia esclavitud. Por eso digo, si uno no se deja alumbrar por la palabra de Dios, no va a descubrir esta realidad. Esta es la importancia de sentirse delante de Dios. ¿Cómo tener gratitud a la salvación si no he podido ver de dónde me sacó? Si no puedo darme cuenta lo que eran mis propias obras, lo que era mi andar. Para poder apreciar eso necesito ser alumbrado. Uno puede haber recibido al Señor y a lo mejor tener tiempo congregándose, pero si no ha dejado que la luz del Señor le muestre lo que uno es, difícilmente, como le digo, recuerda que hablábamos acerca de Simón el fariseo, aquel que invitó al Señor a cenar a su casa y que no le dio un beso, no le puso agua para sus pies, y cuando entró aquella mujer y derramó el perfume y ungió los pies del Señor, y ese Simón dijo, si este fuera profeta conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Todo un pensamiento de sentirse él bueno, justo, y la mujer era la mala, la pecadora. Y ahí es cuando el Señor le habla de los dos deudores. Uno debía 50 denarios, el otro 500 denarios, y le pregunta, ¿cuál crees tú que amará más si se le perdona la deuda? A ambos, ¿cuál amará más? Y él dice fácilmente, cualquiera hubiese dicho lo mismo, ¿no? Al que se le perdonó más. Entonces el Señor aplica eso y le dice, ¿ves esta mujer? Y el asunto es ese. Uno se identifica con el fariseo o con la mujer, en el sentido de ver su pecado. El fariseo no veía su pecado, creía que su deuda era muy pequeña, por lo tanto no tenía gran gratitud. Pero esa mujer, reconociendo la grandeza de su pecado, derramó todo lo que tenía, toda la riqueza que tenía la derramó en el Señor, porque entendía la grandeza del perdón, lo que es sentirse libre, perdonado, y libre de esa esclavitud de pecado. Pero ¿qué pasa con todas las vidas que pareciera que el Señor no les perdonó mucho? No tienen conciencia de lo que es la esclavitud del pecado. Y pueden seguir una vida religiosa, pero pecando muchas veces hipócritamente, simuladamente, con apariencia de piedad, pero pecando. Porque no hay conciencia de la obra del Señor. Ahora, volviendo a Deuteronomio, pero ahora al capítulo 21, por favor. Fíjese, el apóstol Juan, en su primera carta, nos habla acerca de si alguno viere cometer pecado a algún hermano, y habla de que debe interceder por ese hermano, orar por ese hermano, a menos que haya cometido pecado de muerte. Por lo cual digo, si ese es el caso, yo no digo que se ore en semejante caso. Y qué importante es entonces comenzar a discernir cuándo es pecado de muerte y cuándo
no es pecado de muerte. Hay pecado de muerte y hay pecado que no es pecado de muerte. Hago este comentario por lo que vamos a leer aquí en el versículo 22, capítulo 21, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, pecado de muerte, y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué es eso? Pena de muerte. Alguno que cometiera un pecado de muerte, ¿qué es lo que harás con él? Lo colgarás en un madero. Y sin falta lo vas a sacar, no lo vas a dejar ahí y lo vas a enterrar ese mismo día, porque es un maldito. Es decir, ¿quién es aquel que llega a merecer tal pena? Un maldito, un delincuente, una persona que ha hecho algo gravísimo. Por eso está diciendo aquí, lo voy a volver a leer, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte. Un ejemplo, recién leíamos ahí en Deuteronomio también, cuando hablaba de las maldiciones, decía, maldito aquel que tomare la mujer de su padre. ¿Recuerdan? Y en 1 Corintios 5 ocurrió eso. ¿Recuerdan el caso? Relacionan el caso. Y dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y ahí lo que aplica es la excomunión. Alguien que está fuera del cuerpo, no puede estar en la iglesia, alguien que está en esa condición. Eso es pecado de muerte. Entonces, si aquí dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. El que fue colgado es un maldito. Y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Ojalá se pueda estar apreciando entonces cómo el Señor Jesús llevó nuestra maldición. Y ahí es donde la palabra toma un carácter fuerte, porque Él fue colgado en un madero. Aquel que fue crucificado se hizo maldito, no para el hombre, para Dios. Maldito por Dios. ¿Quién lo maldice? Dios. Dios maldice al que es colgado en un madero. Porque el que es colgado en un madero tiene que ser un pecador, tiene que ser un delincuente, tiene que ser alguien que hizo lo malo, por lo tanto, es un maldito. Primeramente, a ver si de esta manera lo pudiéramos apreciar. Si mi salvación tuvo que lograrse con ese precio tan alto, no sé, a veces se ruega aquí en nuestros términos judiciales la libertad de una persona y se le fija una fianza. Y depende de la persona, depende a veces la capacidad económica y depende del crimen que haya hecho, es la fianza. Aquí no era una fianza, aquí era el pagar el precio, es la condena, el precio por el delito. Y el precio era la pena de muerte. Yo no sé qué conciencia tiene uno de que uno, es un maldito.
No sé si se siente así. ¿O será de aquellos que dicen yo no soy tan malo? ¿Qué tiene que hacer el Señor para sacar a luz el pecado que está en el corazón del hombre? Digo, su salvación. Aquel que tomó su pecado tuvo que ir a la cruz como maldito para que usted sea libre. No fue de otra manera. El precio por su libertad fue que Jesús sea crucificado. ¿En qué? En su lugar. Y Él tomó su maldición, la tomó Él. Amén. Fíjese, vamos a Lucas capítulo 23. Qué lejos está hoy día la justicia, causa por la cual abundan tantos crímenes y no hay sanción para ello, porque el hombre ha quitado la pena de muerte. Fíjese en esto. Decía Lucas 23, versículo 32. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Por tanto, sus crímenes eran dignos de muerte. Lo que ellos habían cometido merecía la muerte. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Nótese. Recuerden la palabra que leíamos. Colgado en un madero, es un maldito. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, ¿qué hizo? Le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y vea esta palabra de justicia, dicha por un delincuente. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nosotros no lo recibimos, pero merecíamos lo mismo. Estando en la cruz, pudo darse cuenta que lo que le estaba pasando a él era justo. Dios con nosotros no fue justo, fue misericordioso. Porque si hubiese sido justo, deberíamos haber estado en una cruz. Eso es importante apreciar esto, hermano. Dice, la salvación, soy salvo, ¿sabe lo que costó la salvación? ¿Y qué gratitud hay ahora que sí, soy salvo? ¿Qué gratitud hay? ¿Cómo me he entregado al Señor o sigo con mis planes y mis proyectos y mi mundo y mi vida? Dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, reconociéndole,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le está diciendo? Cuando vengas en tu reino, ¿qué está reconociendo? Tú eres el rey de los judíos. Ese título que pusieron en tu cruz es verdad. Aunque todos se burlan, pero ese título que está ahí es verdad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo, bájame de la cruz, yo creo en ti, no. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación. Eso es salvación. Cuando el apóstol Pedro, la palabra dice que Pedro fue un testigo lejano de la crucifixión, él miraba de lejos. Quizás hay antecedentes para decir que el que estuvo más cerca de los apóstoles fue Juan, en la crucifixión, digo. Pero aquí quisiera leer un pasaje que escribió Pedro en su primera carta, capítulo 2, justamente referido a la crucifixión del Señor Jesús, lo que es ser testigo de su crucifixión. Cuando el Señor dice, sígueme, nos está llamando a la cruz también a nosotros. Y fíjese la importancia, yo les decía al principio, el pueblo de Israel no conoció sus caminos y se extravió. Y el gran versículo de la Biblia que tanto se predica, Juan 3:16, dice, para que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Bien. No conocieron mis caminos, dice el Señor. ¿Cuál es el camino? La cruz. Todo aquel que no quiera ir a la cruz está extraviado. Se ha perdido, está lejos. Cualquiera que quiera irse por otro lado, pretender llegar al cielo por otro lado, se extravió. Cuando el Señor dijo, yo soy el camino, está diciendo, toma tu cruz y sígueme. No hay salvación sin la cruz. Aquel que no quiera tomar la cruz, ¿recuerdan Pablo a los Filipenses capítulo 3? Dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. El camino del Señor es con la cruz. Nos está mostrando la salvación el Señor. La salvación está en la cruz, donde debe morir ahí todo lo que es el viejo hombre. Todo lo que es morir a esta vida, morir a la carne, morir a las pasiones, a todas las cosas que tienen que ver con la vida antigua, para recibir justamente esa vida nueva, la vida del Hijo, la vida de Jesucristo en nosotros. Fíjese lo que dice Pedro aquí. Voy a leer desde el versículo 21 del capítulo 2. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Amén. Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Padeció dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Mire, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, por lo tanto, no podría haber sido maldito. Desde ese punto de vista, él no merecía. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición. Pero eso de cuando le maldecían, piensa en esto, él estaba recibiendo mi maldición, porque estaba en mi lugar. Él estaba ahí en silencio, no decía nada. ¿Por qué? No era por él. Él estaba cargado de pecado. Su vida estaba sucia de pecado. Pero eran nuestros pecados. Era nuestra maldad. Y entonces recibía las maldiciones y le gritaban cosas. Y todo eso lo padeció por causa nuestra, por nuestro pecado. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, note, ahora, si estamos en Cristo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya. Gracias, Señor. Ahora en Cristo, muertos a los pecados, ¿cómo? En la cruz. Y ahora resucitados, ¿para qué? Para la justicia. Así que todas las bendiciones, Deuteronomio 28, desde el versículo, todas esas bendiciones son para los que están en Cristo. Pero los que están en Cristo viven en la justicia. No es por ir a la iglesia, es por dar fruto de justicia. Eso que decía Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se vea, que haya evidencia que en un corazón esa vida reconoció que era un pecador, que estaba lejos de Dios y que ha venido al Señor Jesucristo, que ha rendido su vida y que ha recibido perdón de pecados y por lo tanto ahora tiene una vida nueva y esa vida produce frutos de justicia. ¿Cómo se logra eso? Por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por el poder de la resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que levantará a todos los que confían en Él a una vida nueva. La obra grande del Señor Jesucristo. La justificación por fe, no por obras. Fíjese, este último pasaje que quisiera invitarles a ver está aquí en Gálatas, capítulo 3. Tratando de mostrar el estado del hombre, el estado del ser humano y la grandeza de la salvación del Señor Jesucristo. Nos salvó estando sin posibilidades, sin esperanza, sin ninguna posibilidad de lograr la justicia de Dios. Nos salvó por misericordia. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. No olvide lo que ya leíamos ahí en Malaquías. Porque yo, dijo el Señor, yo no cambio. Por eso no habéis sido consumidos. Y ese de que Él no cambia es que Él tiene misericordia. No es por nuestra justicia que estamos aquí, es por su misericordia. Pero como Dios es justo, hizo caer la justicia sobre su Hijo y Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Bien, acá dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto está relacionado con lo que leíamos, Deuteronomio 28. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Quiero recordarles que el problema de los Gálatas es que entraron a algunos, se dice ahí, falsos hermanos, introducidos a escondidas, que comenzaron a enseñarle a estos hermanos que estaban inmaduros, nuevos, que si no guardaban los mandamientos de la ley y no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y comenzaron entonces a mezclar
entre la fe en la persona de Jesucristo, pero también las obras de la ley, mezclando las cosas. Entonces, sí, la fe en Jesucristo, pero también había que hacer las obras de la ley. Entonces aquí el apóstol, aclarando la verdad del Evangelio, el texto que estoy solamente escogiendo es por causa de la maldición. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, ¿por qué es la maldición? Escuche bien, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, si uno se quiere justificar por las obras de la ley, entonces tiene que cumplir toda la ley completa. Porque el que cumple muchos mandamientos pero quebranta uno, se hace transgresor de la ley y la ley lo maldice. Tiene que cumplirlo todo. Y por lo tanto, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios y todos están declarados malditos. Así que cualquiera que se quiera justificar por las obras de la ley está bajo maldición. Lo vuelvo a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que no permanece en todas las cosas es maldito, el que se quiera justificar. Ahora, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. A ver si podemos apreciar esta diferencia. La ley no es de fe. ¿De qué es la ley? Es un mandamiento que uno tiene el deber de cumplir. Entonces dice, el que hiciere estas cosas vivirá. Y toda la ley, imagínense, toda la ley, bastante extensa toda la ley, y dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y entonces viene, hay que cumplirlo todo, completamente todo. Ninguno se pudo justificar por las obras de la ley. No hay nadie que pueda cumplir toda la ley. Podrá cumplir algunos mandamientos, pero va a caer en otros. Y esto es algo que debiera siempre aprovechar de decirlo, ¿no? Aprovechar de entender también en el corazón uno, cuando el Señor decía que fácil es ver el pecado en otro, mirar la paja en el ojo ajeno. Porque unos pueden tener sus pecados, sus debilidades en un área y otro en otra área. Entonces uno ve las cosas que uno, que puede ser que uno no las tenga y las ve fácilmente en otro. Pero las que uno tiene, qué difícil es verlas. Porque viven con uno. Uno está acostumbrado a ellas. Para uno son normales. Y no las ve. Pero no hay ni uno justo, ni uno solo, que no peque. Entonces, justificarse por las obras de la ley, es decir, porque yo trato de hacer lo bueno y me voy a esforzar por hacer y cumplir todo lo que Dios dice, inténtelo. Y le digo, no es malo intentarlo, inténtelo. No hace mal intentarlo. Pero va a descubrir una cosa, que no puede. Que se va a caer, constantemente se va a caer. Y esa es la gran necesidad que tiene el hombre. Ojalá, Señor, alúmbrame. Quiero conocer. Es importante, hermanos, conocer la ley. No para justificarse por la ley, sino porque por la ley es el conocimiento del pecado. Si yo no conozco la ley, no puedo saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántas cosas dice la ley? Y uno, si las ignora, uno dice, uy, yo hacía eso. No tenía idea que el Señor decía que no había que hacerlo. Bueno, que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, versículo 13.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos compró, nos sacó de esa maldición, nos sacó, nos libertó de esa maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿Ve? Él sí. Nos sacó a nosotros porque tomó nuestro lugar. Entonces dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y él fue colgado en un madero, por lo tanto, se hizo maldito. Maldito por amor a nosotros. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es la fe, entonces? Las obras de la ley, que usted oiga la palabra y la ponga por obra. Es como diciendo, amén, vamos a hacer eso. ¿Recuerdan cuando le decía, malditos que... y todo el pueblo dirá? Entonces, ya, sí, lo vamos a hacer. Amén, lo vamos a hacer. Y no lo pudieron hacer. De ahí viene la importancia de entender esto de que el Señor nos puede hablar. Por ejemplo, nos puede decir, yo les mando, porque es un mandamiento, que se amen los unos a los otros. Escuchamos esa palabra y decimos, amén, nos vamos a amar. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura ese amor? Sí, nos vamos a amar. Hasta que le toquen sus intereses. Todo lo que nazca de yo lo voy a hacer es un fracaso. Nunca podrá amar a otro creyendo que usted puede hacerlo. No puede. No puede. Por eso que necesitamos un Salvador, pero real. Vivirlo, experimentarlo, un Salvador. Porque uno no puede, va a fracasar siempre. ¿Qué decía Santiago? ¿De dónde vienen los pleitos y las luchas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que batallan contra el alma? Y las pasiones, cuando uno ve personas que pelean apasionadas, ¿y por qué están peleando apasionadamente? ¿Por qué? Cada cual defendiendo su derecho, cada cual exigiendo lo suyo y creyendo que tiene la verdad. Y nunca reconocer su propio pecado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El ser humano apasionado nunca podrá ver la verdad, porque su pasión lo enceguece. Algo en chiste, para a veces el chiste hace que se note mejor. Dígale a alguien de la U que Colo Colo es bueno. A decir que no. Al revés igual, por si acaso. Eso es pasión, el deporte es una pasión. Aplíquelo en política. Dígale a alguien de izquierda que los militares fueron buenos. No lo va a convencer nunca. Y dígale a alguien de derecha lo mismo. No. La pasión enceguece. Y todo uno quiere ver lo que quiere ver y se enceguece. No puede. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones. El ser humano no puede alcanzar justicia porque quiere hacerlo de acuerdo a su medida, de acuerdo a su visión. Y no puede. Tiene que morir, necesita la cruz, tiene que morir a sí mismo. Tiene que renunciar para alcanzar la mente de Cristo, para ser guiado por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no consiste en creer que yo puedo, es reconocer que no puedo y creer
que si la palabra de Dios, lo que decía, si volvemos a Deuteronomio, presta oído a lo que estoy diciendo, dice el Señor. Atiende a mis mandamientos, abre tu entendimiento, abre tu corazón, escucha bien lo que digo. El asunto es que la palabra entre al corazón. Si el problema es la dureza de corazón. Dureza de corazón. Y uno puede aprender todo lo que dice la Biblia, pero lejos del corazón. El nuevo pacto, escribiré mi ley. ¿Dónde? En sus mentes y en sus corazones la pondré. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Dónde está esa palabra? Escrita en el corazón. El nuevo pacto escrito en el corazón. Amar la palabra, amar la palabra. No porque uno la hace, sino porque Él la puede hacer en uno. Él tiene poder para hacerlo en uno. Para que eso se logre hay que partir por reconocer: yo no puedo, yo no puedo, soy un fracaso, soy un fracaso. Por más que lo intente, yo no puedo, soy malo. Si uno no ve su maldad, no puede llegar a esto. No puede llegar a esto. No puede entenderlo, porque no ve su maldad. La única forma, por eso que Dios lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. La única forma es realmente reconocerse pecador, pero no como una cosa fría, aprendida, teórica, donde uno, sí, yo repito eso, voy a lograr. No, esto es un corazón quebrantado, un corazón realmente que reconoce: Señor, si no fuera por ti, yo estaría perdido. No hay nada en mí que yo pueda alcanzar tu justicia. No hay forma que yo pueda vivir en tu justicia. No hay forma. El único medio de salvación es Jesucristo. Y es creer que Él puede obrar en mi corazón, que es sucio, torcido, lleno de pasiones y engaños. Él puede todo. Él puede obrar. Él puede limpiarlo. Él puede cambiar. Él puede enseñar a perdonar a todo aquel que nos ha ofendido. Él puede enseñar a perdonar cuando hay esa esperanza, cuando hay ese anhelo de agradarle. Él puede. Y ese es el sentido de que el Evangelio es poder de Dios. Dios puede hacer en el creyente lo que uno no logró hacer por sus propias fuerzas. Dios lo puede hacer en Jesucristo. Para ello es necesario, como Pablo dijo esa palabra a los romanos, dice: miserable de mí. ¿Consecuencia de qué? De los intentos por hacer la voluntad de Dios. Lo intentaba y descubrió una ley. Hay una ley, no puedo, soy un miserable. Pero es lo mismo que decir: soy un maldito. Soy un maldito. Porque Dios me dice: haz lo bueno y no puedo. Descubro que hago lo malo, hago lo que no quiero hacer, lo hago. Soy un maldito. ¿Y qué hizo Cristo? Tomó mi maldición. Tomó mi maldición y la llevó al madero. Todo aquel que crea en Él, tome su cruz también, para llevar allí toda la naturaleza carnal y hacer morir el pecado que todavía está ahí obrando. Tiene que morir. Y ese es el principio del camino, el principio del camino. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz. Es camino de salvación. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Pongamos nuestro corazón a su presencia. Oración. Bendito Señor. Esa palabra que ha salido de la boca de Dios ha sido enviada
para hacer aquello para lo cual el Padre la ha enviado. Y esa palabra no volverá vacía. Hará, dijo el Señor, hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. Esa palabra vino al mundo para hacer al hombre a la imagen de Dios. No se hará el hombre solo, por sí mismo no se hará el hombre. Somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito eres, Señor, bendito eres. Solo tú puedes, Señor, solo tú puedes producir obras de justicia, Señor. Solo tú puedes, Señor, santificar un corazón. Solo tú puedes, Señor, hacer morir la carne. Es solo por la fe en tu nombre, Señor, por la convicción de que tú tienes poder para cambiar al hombre. Tú tienes poder para hacernos morir y para darnos vida nueva, para resucitarnos en Cristo. Oh, Señor, cuán importante es la fe en ti, la certeza, la convicción de que tú puedes, Señor. Tú puedes, Señor. Que nosotros hayamos fracasado 1000 veces solamente sirva para apreciar que tú eres diferente, que tú eres poderoso, que tú eres grande. Señor, gracias, Padre, gracias. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por aquel que fue enviado al mundo, porque no había otra esperanza, no había otra posibilidad. Necesitábamos un Salvador, uno que fuera justo, uno que fuera limpio, santo, sin mancha. Bendito Jesús. Gracias, Señor, por llevar nuestra maldición a la cruz. Gracias por redimirnos de esa maldición, Señor. Para que la bendición de Abraham ahora repose sobre nosotros. Oh, Señor. Gracias, Señor, gracias. No cesaremos de agradecer. Tan grande amor, Señor. Tan grande misericordia. Amén. Amén. Amén.